bueno, hacer un guiño, está claro, estamos en un museo. Estamos, nuestra sede, Museo de Universidad de Navarra. Veis ahí la frase que tenemos ahí de Antonio López, el arte mejora la vida. Estamos hablando de gastronomía y, cómo no, y vamos a dejar de hablar y de reivindicar, ¿no?, que la gastronomía realmente es un arte. Que no nos olvidemos de que el gusto es un sentido y que el arte, ¿no?, se comunica a través de los sentidos. Y para ello nos va a hacer su ponencia a través de una experiencia gastronómica, nos lo va a explicar él. Carles Tarrasó viene de Parallel Food y sí que os voy a pedir, por favor, que excuséis que no le vaya a presentar yo, porque la primera parte de su ponencia va a hacer una autopresentación, os va a explicar realmente cómo trabajar con una experiencia, cómo hablar de arte y gastronomía, y va a ser, bueno, un cierre hoy brutal. Espero que os guste mucho. Carles, pasa cuando quieras, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El mando está aquí, ¿no? Vale. Pues bueno, mi ponencia se titula Nuevos horizontes en las experiencias gastronómicas. Yo soy chef, yo he estudiado en el Basque Culinary Center, pero yo no trabajo en un restaurante, soy freelance y me dedico a proyectos más relacionados con la gastronomía y el arte, que es lo que me interesa. Entonces voy a contar un poco de dónde vengo. Empecé en el Basque Culinary y allí como que me enamoró la perspectiva de que la gastronomía podía ir más allá en cuanto a crear experiencias, ¿no? Como que podría involucrar pues, temas más tecnológicos, podía involucrar temas de aromas. Por ejemplo, esta es una experiencia que hicimos durante el máster que hice allí en el Basque Culinary Center, que fue en el auditorio y fue una experiencia multisensorial que hablaba un poco sobre la perspectiva de futuro. Bueno, eso, hacíamos como muchas experiencias de muy diversos temas. De ahí me fui a Ecuador, me interesó también el tema de los eventos gastronómicos, también como trabajo de fin de grado estuve organizando eventos con el Basque Culinary en México y en Colombia, y luego decidí organizar mi propio congreso gastronómico en Ecuador, junto con Camilo Ruiz, mi compañero en Parallel Food. Y nada, organizamos un congreso sobre innovación y emprendimiento gastronómico. De ahí lo presentamos en el Science and Cooking World Congress de Barcelona, que fue un congreso científico gastronómico, pero ahí ya me daba la sensación de que no era eso realmente lo que me gustaba, el tema de organizar congresos, el tema de la investigación en gastronomía, sino que yo quería hacer cosas más creativas. Entonces decidí volver a Ecuador y ahí nos involucramos en diferentes proyectos más relacionados con lo cultural. Por ejemplo, bueno, pues, y con colaboraciones con artistas también. Entonces colaboré con María Guerrero, que está aquí, que es una artista. Hicimos este libro de cocina que ella ilustró y bueno, nosotros diseñamos como los platos. Y luego otra colaboración con una artista ecuatoriana que se llama Camila Correa, pero esto lo voy a contar ahora después. Después me fui a Galápagos. Esto fue el año pasado. Esto es para que os hagáis una idea de qué es Galápagos. Es básicamente unas rocas en medio del Pacífico, con mucha biodiversidad, un lugar precioso, pero muy aislado. Ahí estuve trabajando en un hotel y ahí me pilló la pandemia, básicamente no pude salir y me quedé en Galápagos durante 6 meses, todo el tiempo que duró el confinamiento y la pandemia. Y eso me dio mucho tiempo para pensar. Y ahí fue cuando me decidí que realmente yo quería hacer algo en el mundo del arte. O sea, quería llevar la gastronomía más al mundo artístico. Y bueno, y también me interesé mucho por el tema de la naturaleza, por la crisis ecosocial, por la estética de la naturaleza y un poco por el arte que nos hace apreciar y querer la naturaleza. Entonces, quería empezar con esta pregunta. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que esto es arte, ¿verdad? Es una pintura, es un bodegón. También que una sinfonía es arte, que una ópera es arte, pero ¿esto es arte? En el sentido de un arte de museo. Los que estamos aquí sí, porque para eso estamos aquí. Pero hay mucha gente fuera que
no creo que piense que esto sea arte, que se pueda comparar con una escultura o con una obra de arquitectura. ¿Por qué es eso? Porque en el arte se priman siempre los sentidos de la vista y del oído, y se relegan los sentidos del gusto, del tacto y del olfato. Entonces, por eso la ópera se considera el arte total, porque combina precisamente pues, lo que es la vista y el oído, ¿no? Mientras que el comer, como es algo asociado a los procesos biológicos, a los procesos del cuerpo, digamos que se rechaza de alguna forma. ¿Y por qué ese rechazo, ¿no? a algo que tiene que ver con los procesos del cuerpo? Bueno, esto nos viene de la cosmovisión de la época moderna. Bueno, entre los siglos XV y XVIII, que es la época de la modernidad, se desarrolla, bueno, con la contribución del capitalismo en la Iglesia Católica y la filosofía, especialmente Descartes, se desarrolla esta cosmovisión que dice que establece una jerarquía entre el ser humano y la naturaleza y entre el alma y el cuerpo. Esto es lo que se llama el dualismo metafísico y contribuyen, pues eso, la religión católica, ¿no? El alma está por encima del cuerpo, el capitalismo que nos dice que el ser humano está por encima de la naturaleza y por eso la puede explotar. Y bueno, y la filosofía, con Descartes especialmente, refuerza todo eso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esa idea de que el ser humano está por encima de la naturaleza? Pues a considerar la naturaleza como meros recursos naturales. Igual pensáis que me estoy yendo por las ramas, pero creo que tienen mucha relación estas ideas. Y es lo que hemos estado haciendo desde la modernidad, explotar la naturaleza porque pensamos que está a nuestra disposición. Y en el cuerpo, pues rechazamos al cuerpo porque lo importante es el alma, es lo que va a trascender, es lo que va a subir al paraíso o es lo que va a quedar, ¿no? Y el cuerpo es como algo secundario. Entonces, esta división entre alma y cuerpo nos lleva a que exista una jerarquía en los sentidos. Como decía antes, los sentidos primarios serían la vista y el oído, y los sentidos secundarios, que son los más asociados al cuerpo, pues al hambre, con el gusto, el tacto, se consideran secundarios. Entonces, la apreciación gastronómica ya es en sí una reivindicación de la multisensorialidad, ¿no? Porque en ella intervienen los 5 sentidos. Y bueno, para terminar esta parte, pues nada, quería que se viera que el mismo argumento que se ha usado para dominar a la naturaleza, para explotar a la naturaleza, y es el que nos ha llevado a la crisis ecosocial en la que estamos ahora mismo, es el que también nos dice que la gastronomía no puede ser un arte, porque no intervienen, porque intervienen el tacto, el olfato y el gusto, que son sentidos con los que no se puede hacer arte. Entonces, voy a explicar brevemente cuáles son los 6 argumentos, ¿vale?, que la modernidad nos dice para que, pues eso, que defienden que hay sentidos primarios y sentidos secundarios. El primero es el desinterés. Yo no puedo hacer arte con algo que se puede comer porque va a estar por encima mis ganas de comerlo porque tengo hambre que la apreciación estética. O sea, yo no puedo apreciar esta fresa estéticamente porque voy a tener muchas ganas de comérmela. Entonces, no hay forma de que yo la pueda contemplar como contemplaría un cuadro. Yo estoy viendo esa foto y la estoy viendo de una manera, pues como no tengo impulsos físicos hacia esa foto, pero con esta fresa sí. Entonces, ese es uno de los argumentos. El segundo argumento es la comunicabilidad. Yo cuando hablo de una obra artística puedo describir muy bien sus características, el color, la técnica, pero ¿cómo describo igual de bien un olor o un sabor? Esto es una idea un poco vieja, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que piensa de esta forma. ¿Cómo puedo comunicar un sabor o un olor de la misma manera que hablo de una obra de arte? La cuestión de la forma. Cuando veo un cuadro, aprecio sus formas, pero cuando saboreo un plato o huelo, ¿cuál es la forma del olor? ¿Cuál es la forma del sabor? Es algo mucho más abstracto. El argumento de la distancia. Pues algo de la filosofía del arte básico es que pues necesito establecer una distancia entre el objeto que observo. Si me lo como, me lo cargo porque además desaparece, lo destruyo. Entonces, no hay una distancia para poder observar esa obra de arte. Otra cuestión es la permanencia, lo que decía, cuando me lo como, además lo hago desaparecer. Una escultura o una pintura son algo que es permanente.
que puede perdurar en el tiempo. Y otra cuestión es la irracionalidad del olor, que es que el sentido del olor, por todo este proceso que ocurrió durante la época moderna, también se denostó mucho al olor, porque antes de esta época los olores eran una parte fundamental de muchas de las religiones que había antes del cristianismo. Y bueno, todavía lo vemos en muchísimas religiones. El tema del olor es una parte fundamental de los ritos porque nos mueve de alguna forma más que otros sentidos. Entonces, lo que quiso hacer la modernidad fue tachar al olor de irracional, de que nos llevaba a tener conductas como pues eso, irracionales. Entonces, estos eran los 6 argumentos para defender que la gastronomía no puede ser arte. Bueno, arquitectura de la experiencia gastronómica. Entonces voy a hablar, pues lo que decía antes, que la experiencia gastronómica ya es de por sí una reivindicación de la multisensorialidad, porque intervienen todos nuestros sentidos, y una reivindicación del cuerpo porque nos invita a participar con todo el cuerpo. Hablemos de percepción. Esto es lo que nos enseña en el colegio, ¿no? Que tenemos 5 sentidos, pero la verdad es que la ciencia cuestiona desde hace décadas que solo haya 5 sentidos, nuestra forma de percibir. Actualmente la ciencia nos dice que vale, ok, estos están bien, vista, oído, tacto, gusto, pero ya con el olfato ya tenemos 2, tenemos el olfato ortonasal, el olfato retronasal, bueno, cualquiera que sepa de gastronomía esto también lo sabe. Y luego tenemos el sistema trigeminal, que es el que nos permite sentir ciertas sensaciones, como el picante, por ejemplo, como el wasabi. La propiocepción, que es la percepción de nuestra postura cuando bailamos, cuando hacemos yoga, cuando nos movemos. Es como lo que nos dice dónde estamos, hacia dónde vamos. El equilibrio, que es el que tiene que ver con la gravedad, que nos permite mantenernos de pie. La kinestesia, que tiene que ver con cómo interactuamos con las otras personas. La interocepción, que tiene que ver con cómo se siente nuestro cuerpo por dentro, con si tengo hambre, si tengo sed, si estoy cansado, eso también es un sentido. La termocepción, que es la sensación de calor o frío. La nocicepción, que es la sensación de dolor. Y la cronocepción, que es la percepción del tiempo. Entonces, todos estos 14 son los sentidos que la ciencia ha identificado, que tenemos en estos momentos. Bueno. Poder aprender cómo funcionan estos sentidos nos va a ayudar no solo a nosotros para podernos desarrollar mejor como personas y mejorar nuestra salud, sino también a los que diseñamos experiencias nos ayuda a tener todo esto en cuenta a la hora de diseñar una experiencia, ¿no? Entonces, la reivindicación de la multisensorialidad. Desde el mundo del arte, en los años 60 y 70 sobre todo, coincidiendo además con el movimiento ecologista, que es una relación que a mí me gusta hacer, ya se cuestiona mucho esta visión de la modernidad, de que solo se puede hacer arte de la forma clásica, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Y en los años 60 y 70 ya se cuestiona mucho esto desde el mundo del arte. Entonces, quiero poner algunos ejemplos de ese cuestionamiento. Este es un ejemplo de una experiencia olfativa que hizo el artista Antoni Muntadas en la Fundación Mies van der Rohe, que consistió en llenar una sala vacía. Bueno, era una sala vacía como esta y en el rincón había como un archivador. Y todo el mundo que entraba en esa sala tenía la sensación de encontrarse en una biblioteca enorme. Y era porque había una serie de difusores en toda la sala que liberaban el aroma del libro viejo, un aroma como si fuera de biblioteca. Bueno, y quería representar este artista que en ese edificio donde estaban había sido un proyecto de Mies van der Rohe que se había diseñado 50 años atrás, pero había estado guardado en un archivador en unas oficinas del Ayuntamiento de Barcelona, hasta que a alguien se le ocurrió rescatarlo y construyeron el edificio. Entonces, en la inauguración de ese edificio pusieron esta instalación olfativa. Otra instalación olfativa interesante es esta de Marc Serra. Él combina plantas, pues eso, plantas de diferentes especies con, bueno, en las macetas de cada una de estas plantas hay liberadores de aromas que él ha diseñado, que son, por ejemplo, alcantarilla, o este que es esencia de túnel de metro, o coche Mercedes nuevo. Era un poco un juego con el olor. Luego otra experiencia que nos invita a participar, que también se sale del canon del arte normativo, que son estas experiencias que hace Yayoi Kusama, que se llama Infinity Mirror, y en esta experiencia, si tú no estás ahí, no tiene sentido. O sea, el sentido es que el observador participe, que esté ahí en medio de esa sala, que se refleje en los espejos, porque si no hay nadie,
nadie se refleja en los espejos. O sea, la idea es que haya alguien para llenar, digamos, el espacio. Es una invitación a participar. Otra que juega pues con el tema del... Puede jugar con la cronocepción porque juega con el paso del tiempo, también juega con la kinestesia. Es esta instalación en el Tate Modern de Londres de Olafur Eliasson, que consistió en generar una atmósfera, un clima, dentro de una sala de museo. Entonces puso como este sol artificial y periódicamente liberaban nubes que se condensaban y desaparecían, aparecían y desaparecían. Y nada, era como una sensación muy hipnótica. Mucha gente pues, se pasaba ahí horas. Eso, como que era también invitaba a participar. Esta, por ejemplo, es en el mismo espacio, en la Tate Modern de Londres. Se llama Test Site, es del artista Karsten Holler y juega con el equilibrio. Y básicamente son unos toboganes que te tiran desde la última planta hasta la primera. Y bueno, jugaba pues eso, con las sensaciones del cuerpo. Diseñado por Flying Object, el estudio Flying Object, en la Tate Modern también, pues cogieron una serie de 4 cuadros del museo y diseñaron un entorno multisensorial para cada uno de estos cuadros. Entonces diseñaron sonidos y aromas y sabores que combinaban con cada uno de estos cuadros. Y por último, de Andy Goldsworthy, que me gusta mucho porque juega con la permanencia. Esto es arte efímero. También se enmarca dentro de lo que es el arte de la naturaleza, ¿no? El arte ecológico. Y es arte efímero porque básicamente son instalaciones que él hace en el bosque y que desaparecen. O sea, cuando llueve, cuando pasan animales, esto desaparece. Y es parte del encanto de esta obra artística, ¿no? Que sabemos que es efímera y que va a desaparecer. Y el mismo proceso de destrucción de esa obra artística también es arte. Vale, he reivindicado la multisensorialidad, ahora quería reivindicar el concepto con algunas experiencias propias. Con el concepto, pues eso, me refiero a que las experiencias gastronómicas pueden comunicar un montón de cosas, pueden transmitir muchos mensajes, mensajes profundos, pueden reivindicar causas, pueden pues eso, reivindicar también la cultura y también pueden formar parte del arte ecológico o arte de la naturaleza, como el ejemplo que veíamos antes. Entonces, bueno, algunos ejemplos. Esta es la experiencia que mostraba al principio. Aquí estuvo justo Idoia. En esta experiencia pues jugábamos un poco con la predicción. Pues a lo largo del tiempo lo que ha significado predecir el futuro, con la obsesión que los seres humanos teníamos por predecir el futuro. Al principio se predecía en los pozos de té, con los huesos de los animales, y ahora tenemos los algoritmos que parece que nos lo dicen todo y que tienen la razón siempre, ¿no? Pues nada, jugábamos un poco con esa idea. Esta es otra experiencia que hice en Ecuador. Veamos el vídeo primero. El sonido está bien, ¿no? Vale.
Bueno, por cierto que nos he dicho que si en algún momento queréis interrumpir para hacer alguna pregunta o lo que sea, podéis hacerlo. Bueno, pues esta experiencia fue en una hacienda muy bonita en Ecuador. Nosotros cuando llegamos a esta casa nos encontramos una casa que había sido, se llama la Hacienda La Herrería, había sido la residencia presidencial durante la presidencia de Camilo Ponce, uno de los presidentes de Ecuador, pero después de la muerte de Camilo Ponce y tal, la casa quedó prácticamente abandonada. Entonces, bueno, pues es una casa que tenía mueblería espectacular, pues nada, era una casa espectacular, básicamente, y estaba en unas condiciones bastante malas. Entonces la idea fue crear una experiencia para revitalizar la casa de alguna forma y enseñársela a la gente también. Y decidimos crear una experiencia gastronómica. También, no he puesto la foto, pero bueno, también encontramos un libro de recetas de la familia Ponce, que había sido escrita durante generaciones por las mujeres de la familia y que tendría pues alrededor de 200 años. Y en base a ese libro de recetas diseñamos todas las recetas para esta experiencia que se iban dando alrededor de la casa. Entonces, una característica de esta casa fue que, bueno, ¿cómo se llamaba? Lola Gangotena, por eso se llama la Lola Experience, la experiencia, diseñó la casa para que cada estancia tuviera un tema. Entonces, todos los muebles tenían unos colores, o sea, cada estancia tenía su tema. Y nosotros, con los aperitivos, pues quisimos representar cada una de las estancias. Entonces, los aperitivos se daban en cada una de las estancias de la casa. ¿Hay un láser para esto? Sí. Vale, bueno, se recibía a la gente aquí, que era el porche, se pasaba a la iglesia, se pasaba por las habitaciones, se tomaba un aperitivo en el jardín, en la biblioteca y finalmente al comedor, que era lo que se veía en el vídeo. Y nada, entonces usamos la historia de la casa y el libro de recetas que encontramos en la casa para diseñar un menú. Y bueno, estas son algunas de las fotos. Bueno, esa es la codorniz. Estas son algunas de las cenas que hicimos. Este tipo de proyectos son complicados porque no tener infraestructura, o sea, no trabajar en un restaurante, ser freelance, es complicado, porque no tienes un lugar físico donde hacerlo. Entonces tuvimos que habilitar un espacio en la misma casa, o sea, las cocinas antiguas que iban a leña, cocinamos el pan ahí, o sea, nos las apañamos para usar un poco lo que había y ponernos un poco un sitio donde poder cocinar todo el resto. Bueno, este es el tomate de árbol, era ensalada de tomate de árbol con calabacín. Y nada, esa fue la experiencia de la Lola. Otra experiencia fue una que hicimos en la hacienda San Agustín de Cayo. Es esta hacienda de aquí. Esta es la hacienda más vieja de Ecuador, porque era un palacio inca, el palacio inca más al norte de todo el imperio inca, porque los incas también conquistaron el territorio de lo que ahora es Ecuador, y construyeron allí un palacio imperial. Luego, cuando llegaron los españoles, este palacio se convirtió en un monasterio y finalmente se convirtió en una hacienda. Y bueno, eso que se ve ahí arriba es el volcán Cotopaxi, que está justo al lado de la hacienda. Entonces, la idea con esta experiencia era transmitir un poco el entorno de San Agustín para la gente que se hospeda, porque esto actualmente es un hotel, para la gente que se hospeda aquí. Entonces, esto empezó como un menú que fuimos a hacer algunos fines de semana a esta hacienda y poco a poco, bueno, este es como un mapa antiguo de la hacienda. Entonces se llama San Agustín de Cayo porque justo al lado tiene esa montañita que se llama el Cayo, el Cerro de Cayo, y justo arriba está el volcán Cotopaxi. Entonces todo esto empezó como un menú de fines de semana y poco a poco quisimos volverlo algo más como contar de verdad la historia de la hacienda con una experiencia gastronómica. Entonces empezamos a diseñar estos platos que se inspiraban un poco en el paisaje de la hacienda. Esta es una piedra inca, que bueno, básicamente era una patata con caolín, con un gel de chicha y oro comestible. Este aperitivo se inspiraba en el callo, que era una empanada líquida de judías verdes con achiote, y este que se inspiraba en la cumbre del Cotopaxi, que era una esfera de zanahoria blanca con yema de codorniz curada y ají de sambo, ají de calabaza. Bueno,
Pues no contentos con eso, quisimos desarrollar más esto y yo me puse a escribir bien las recetas, a desarrollar bien las recetas. E incluso salió un vermut que luego estuvimos vendiendo, que fue, bueno, lo llamábamos vermut de la sierra y de la costa. Recogíamos, bueno, es interesante este punto donde está la hacienda, porque es justo la confluencia entre la costa y la sierra, o sea, los Andes y la costa de Ecuador. Entonces llegan muchos productos de la sierra, pero también de la costa, perdón, pero también tenemos los productos de la sierra. Entonces hicimos un vermut con plantas que crecen a más de 4.000 metros de altura y otro vermut con los productos que llegaban, bueno, como el arrayán, la arquitecta, el sunfo, la de guayusa, la malva olorosa o la hoja de canela. Bueno, la hoja de canela llega de la Amazonía. Y otro con productos que eran más típicos de la costa. Y bueno, y al final esto se convirtió, con la colaboración de María, se convirtió en un libro de recetas con las ilustraciones que hizo ella. Y nada, bueno, ahora está publicado en mi página web. Y eso. Ese fue el último proyecto que hice en Ecuador. Entonces, ahora os quería presentar el último proyecto que acabo de hacer, que es una incursión en el arte ecológico. El arte ecológico, como os decía, es ese que busca la apreciación de la naturaleza. Entonces, sí, y podemos poner el primer vídeo. También te ha escuchado. Doble clic. Pero una mañana de octubre, sobre el espíritu iba tan bien camino de terraza. No tengo que pararme si llevaba de la industria, buscando sus cruceros. Famosos miserable de la dolorosa venta. Vale. Pues, ¿me ayudáis? ¿Repartimos esto? Os voy a repartir a cada uno una cajita. Aquí. Vale. Bueno, tratadla con cuidado, por favor. No la agitéis, no la mováis mucho. Lo que os diré es que la oláis primero. Toma. Y luego, con cuidado, la vamos a abrir. ¿Por aquí? Vale. Vale. Todos tenéis caja, ¿no? Vale. Bueno,
os comento que las telas de esta caja están hechas con tintes naturales, las he hecho yo. Eso, son telas tintadas con tintes naturales. Bueno, entonces las podéis abrir. Este proyecto, bueno, lo he hecho en colaboración con el Jardín Botánico de Valencia, y el objetivo es reflexionar, bueno, puede tener muchas lecturas, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero el objetivo es reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Bueno, viene un poco a raíz de la pandemia, ¿no? De que muchos nos hemos dado cuenta de que realmente al no poder salir sentíamos como una privación, ¿no? de estar en la naturaleza. Entonces ahora, dejadlo así, muy bien, y vamos a poner el segundo vídeo. Ahora me siento perdido en la naturaleza, como en una creación. ¿Sabes qué? Ahora me siento perdido en la naturaleza, como en una creación por terminar. Los demás van a ir bien. Sin el equilibrio que imprime la mano del hombre. Vale, nos quieren. Sus olores me invaden como una maldición de la que no puedo escapar. Silencio. Solo así, en silencio, se revelan los misterios más profundos. Sigue el vapor del incienso y acércate al árbol, que une cielo y tierra, cuerpo y espíritu, lo humano y lo divino. Vale. Pues bueno, visto esto, podéis probar la primera golosina, que es esta que aparece aquí. Es un polvorón. Ah, por cierto, tiene nueces, perdón. ¿Hay alguien alérgico a algo? Vale, tiene nueces, sí, sí. No, el papelito no se come, perdón. Vale. Esta golosina, pues bueno, reflexiona un poco sobre la idea del árbol. El árbol en muchas culturas a lo largo del tiempo ha representado la conexión entre el cielo y la tierra. Además, muchas sustancias que se extraen de los árboles pues, sirven para muchos ritos de conexión con lo trascendente. Por ejemplo, bueno, en esta golosina hay aceite de ungir. Ungir es como un rito sagrado de acercarse a la divinidad. A los reyes se les unge con aceite. Pues esta gominola lleva nueces, lleva aceite de oliva y lleva diferentes hierbas. Y está ahumada con humo de canela quemada. ¿Sí? Qué bien. Sí. Qué bien. Vale, pues la siguiente. Siéntate en la sombra. Siente tu cuerpo y experimenta su equilibrio. La belleza de los procesos que no sobre tu cabeza. La fotosíntesis hace que brille la vida a partir de la luz. Bien.
esta es la segunda golosina, representa la luz que se filtra entre las ramas de los árboles y llega al suelo. Y bueno, representa de alguna forma la fotosíntesis, ¿no? Porque toda esa luz que no llega al suelo es porque los árboles la están convirtiendo en vida. Entonces es una gominola de té con bergamota. La parte negra es té negro matcha. Y eso. Y bueno, el tema es un poco la luz. En el vídeo también apela un poco pues, a la interocepción, al sentir del propio cuerpo. Y ahora podemos seguir con la siguiente. Como algo que te cura o te envenena, ¿no? Porque es un poco el mito de la mandrágora, que es una planta a la que se atribuyen muchas propiedades curativas, pero también muchas propiedades para intoxicar. Por eso es una raíz de chiribía. Y nada, pues podemos poner la presentación otra vez. Y nada, agradecer mucho al Jardín Botánico de Valencia por dejarnos hacer esto, a todo el mundo que ha colaborado en el proyecto y espero que os haya gustado la degustación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nada, esta es la caja. Igual quería contaros un poco de cómo fue hacer esto. Como os he dicho, soy freelance, no tengo un espacio donde cocinar ni donde hacer nada de esto. Entonces, ha sido un poco moverse por el Jardín Botánico, colaborar con mucha gente. Este es David Luiz, que es el cineasta que ha hecho los vídeos. También Cristóbal, que hizo las fotografías. Y bueno, creo que los nuevos horizontes de las experiencias gastronómicas están en esta multidisciplinaridad, ¿no? Y en esta colaboración con gente de mundos distintos. Y en hacer más cosas, o sea, no limitarse a estar en una cocina, sino yo he tenido que escribir un guión, he tenido que teñir las telas estas, hice un curso para aprender a teñir telas. Nada, estar junto al cineasta para grabar exactamente lo que quería que grabara. O sea, son semanas de mucho trabajo y de hacer cosas que al principio te da miedo porque no has hecho nunca en tu vida. Entonces tienes que buscarte la vida para pues hacer un curso online para teñir telas o encontrar la poesía que aparece al principio y al final es de Elena Krause, una amiga que me inspiró mucho para escribir el resto del guión. Agradecerle a ella también. Y bueno, eso. Nada, si hay alguna pregunta. Yo pagaría, por eso. Sí. Por vivir la experiencia. Bueno, las telas os las podéis quedar, claro. Están teñidas con telas naturales, así que cuidado cuando las llevéis con blanco o cuando las lavéis, porque destiñe. Vale. Muchas gracias. Ya está. Sí, tenemos unos minutos para hacer alguna cuestión, cualquier comentario antes de que se escape Carles. Sí. Sí. Espera, Diego, que te acerco el micro. ¿Esto es algo que se hace en el Jardín Botánico? ¿Se hizo una experiencia real que No. la gente iba gratis, pagada como fuera o algo? Esto todavía no se ha hecho. El objetivo es que en un planes? futuro quizá se haga. Sí. O sea, yo me contacté con el Jardín Botánico, les conté un poco el proyecto y les interesó mucho. Les dije que primero quería traerlo aquí, o sea, para presentarlo. Y nada, es algo que está en proceso. Sí. Es algo que se puede hacer. Y yo creo que es algo que se puede hacer en muchísimos lugares. Sí, totalmente. Totalmente. Además, mi idea no era que hablara solo del Jardín Botánico de Valencia. Mi idea es que hable de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y de la naturaleza. Entonces creo que podría hacerse en muchos sitios distintos.
¿Algún planteamiento para Navarra? ¿Algo que hayas pensado? Claro, esto se podría Viva traer a nuestra Navarra. biodiversidad. Cuando queráis yo lo traigo a Navarra. Desde Bardenas hasta Irati, ¿no? Tenemos todo lo que queramos para poder disfrutar Claro. de unas experiencias como estas. Encaja dentro de una dinamización, por ejemplo, de entorno rural, gastronomía, arte, Totalmente. una propuesta dirigida al turismo de calidad, ¿puede ser? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que tiene mucho valor hacer cosas con gastronomía. Que no sea solo comer, sino hacer cosas que nos hagan pensar, que cuenten la historia de un territorio, que cuenten un paisaje, porque creo que nos da otra dimensión de entendimiento sobre el lugar donde estamos y lo que estamos viendo, ¿no? Porque un folleto, pues tú lo ves, lo lees, te pueden contar 1000 cosas, pero cuando ya hueles, cuando ya comes, cuando tocas, experimentas de otra forma, ¿no? Es mucho más completo. Y esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.